esta lista de periodistas, o al menos una lista parcial de periodistas mexicanos que se han beneficiado con el dinero de USAID, del USAID. Veo que alebrestó la vitachera, a ver si no me culpan, porque como Manuel es amigo de Sin Censura, van a decir, es culpa de Vicente Serrano también. Ya ven que me enjaretan todo lo de todos, pero la realidad es que uno está rodeado de gente con huevos, ¿no? Con muchos pantalones publica esto. Temoris Greco ha dicho que no es cierto, que miente Manuel Hernández Borboya. Temoris Greco, a quien usted ve en las mesas de Rompeviento TV con Ledesma, que no me quiere mucho que digamos, o con Julio Astillero. Temoris Greco dice que no es cierto, ha agarrado un pleito con Luis Guillermo Hernández que retomaba lo publicado por Manuel Hernández Borboya, pero me sorprende que Temoris Greco no se encabrone porque, de acuerdo a lo que está diciendo, Claudio X González ha usado su nombre para las listas que se dan a conocer, ¿no? O sea, como dicen, no le dispares al mensajero, carnal. Pues si ilegalmente Claudio X González está usando el nombre de Temoris Greco, pues no es culpa ni de Luis Guillermo Hernández ni de Manuel Hernández Borboya. Pero bolas con esta lista porque salen personajes que han sido tomados como fuente confiable por personajes como la propia Carmen Aristegui. Me refiero a Raúl Olmos, que publicó hasta un libro de la Casa Gris, del hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador en el sexenio pasado. Pero bueno, déjenme saludar al reportero independiente y el generador de la polémica en redes sociales, Manuel Hernández Borboya, amigo de Sin Censura. Pues mi querido Manuel, ahora sí que alebrestaste la vitachera. ¿Cómo estás, Manuel? Hola, ¿qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? Pues aquí saludándote. Pues bueno, yo lo que publiqué fue un anuncio que hizo la Escuela de Periodismo Carlos Septién en 2022, promoviendo un diplomado de periodismo en coordinación con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y la agencia de Estados Unidos USAID. Por ahí salieron algunas versiones de la Carlos Septién diciendo que algunos de los que estaban en la lista no participaron en el diplomado como tal, pero lo que sí es un hecho, pues es de que varios periodistas, como yo lo afirmé, que giran en la órbita de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, han participado en diplomados de esta índole para formar cuadros bajo el auspicio de USAID. Eso es un hecho irrefutable que no ha podido negar, por ejemplo, la escuela Carlos Septién. La realización, de hecho, lo anunciaron 2 años consecutivos para 2022-2023 y 2023-2024, que de hecho está ahí disponible en la página de la Carlos Septién para quien lo quiera revisar. Entonces, esto simplemente es para contextualizar pues la manera en que muchos de estos periodistas que han salido a defender públicamente al New York Times, por ejemplo, a pesar de su campaña desinformativa en contra de México, de tintes abiertamente imperialistas, pues estaban participando en este tipo de actividades financiadas por la agencia estadounidense a través de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que como ya lo he venido yo documentando, pues le inyectaron más o menos $10 millones durante el sexenio de el presidente Andrés Manuel López Obrador, precisamente para tratar de amplificar algunos de los mensajes que se han estado difundiendo en estas organizaciones y que se suma a otras campañas como la de una organización internacional que impulsó el tema de los narcofiles y resulta que también fue financiada la Organización para la Investigación del Crimen Organizado, que lanzó esta iniciativa de narcofiles. Y que retomaron algunos medios como Aristegui Noticias, El Universal, entre otros, ¿no? Entonces, me parece que es pertinente ahora con la desintegración de USAID o USAID, como se pronuncia en inglés, pues abordar estos temas, cómo ha operado este tipo de financiamientos. Por ahí Oye, la oye, agencia, Manuel, ¿sí? lo que se estaría destapando también con esto es que hay una red de comunicadores que juegan dependiendo de las campañas que convengan, ¿no? Porque me imagino
Que estos son los que también firmaban como Todos somos Loret. Pues varios de ellos que han participado en ese tipo de campañas, o por ahí también hay otro desplegado que publicaron cuando López Obrador le respondió a la corresponsal del New York Times acá en México, que dio a conocer algunos de sus datos personales, y varios de estos periodistas pues también firmaron esos desplegados manifestando su apoyo públicamente al New York Times, a pesar de que el diario estadounidense y neoyorquino pues ha enfrentado una serie de protestas en su sede durante los últimos 2 años, por lo menos, sobre todo por su cobertura del genocidio en Palestina, y que precisamente pues me parece que no es casualidad que muchos de los periodistas que están participando en estas actividades junto con Mexicanos contra la corrupción y la impunidad y USAID, pues sean los mismos que salen públicamente a defender al New York Times en contra de los intereses de los mexicanos, ¿no? Entonces me parece que es muy ilustrativo de cómo se está utilizando estas estructuras, más allá de los nombres personales que pueda haber referidos en la publicidad de estos diplomados. Manuel, ¿qué tan grave es esto en tiempos en los que hemos hablado de una crisis en el periodismo, en la prensa, algún sector, ¿no? En momentos en los que se destapan, pues, financiamientos, dineros, y que de alguna manera también nos lleva a destacar lo que hizo Andrés Manuel López Obrador con sus mañaneras, porque si no hubiera habido mañaneras, tal vez no estaríamos en este tema, Manuel Hernández Borboya. Sí, pues para mí es muy evidente, y lo he comentado en repetidas ocasiones, de que hay implementada una gran campaña de asedio en contra de México, no solo desde el gobierno estadounidense, sino a través de sus agencias de inteligencia, llámese la CIA, la DEA, el FBI, etcétera, etcétera, y varios otros aparatos como el Departamento de Estado, que están lanzando continuamente embates en contra de México, y que de alguna manera este poder blando a través de la construcción de estas grandes redes, pues es lo que ha permitido ir generando condiciones para golpes de Estado en algunos países de América Latina, caso Brasil, caso Bolivia, caso Perú, y que más o menos esa misma receta es la que han estado tratando de impulsar acá en México a través de algunas organizaciones financiadas directamente desde Estados Unidos. Eh, es un escándalo que el gobierno estadounidense estuviera financiando a una organización como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, cuyo principal mariscal de campo, Claudia X González, pues ha sido el principal artífice de la alianza electoral entre el PRI y el PAN, la fracasada alianza electoral, pero que te dice mucho pues de cómo o con qué fines se usan estos incentivos, estos dineros, que para algunos geopolitólogos como Thierry Messiaen, de la red Voltaire, ha sido calificada la USAID o USAID como uno de los brazos financieros de la CIA. Entonces, pues es importante que ahora que el gobierno de Donald Trump está anunciando la desarticulación de esta agencia como la conocíamos, pues entender cuáles son las implicaciones geopolíticas que tiene una red de esta índole y con qué fines se ha utilizado en los últimos tiempos, no solo en América Latina, sino en prácticamente todo el mundo. O sea, si es así como lo planteas, entonces los periodistas estarían sirviendo a la CIA. Pues sí, digamos de manera indirecta, no necesariamente esto no prueba que hayan recibido dinero directo de USAID, pero digamos sí han sido parte de los intereses y de la agenda de USAID, y pues ahí están Pero los si estamos hablando carteles. de periodismo no podríamos pensar en inocentadas, ¿no? Tú sabes muy bien quién financia, para quién trabajas, porque si no, ¿cómo? O sea, entiendo que pueda un trabajador de la construcción conseguir un empleo o un contrato con fulano y dice, bueno, yo no sabía que era Mengano de Adán, pero un periodista, pues claro, tiene que tener idea a la hora de cuestiones editoriales de saber para qué equipo patea, ¿no? Pues deberían, lamentablemente creo que en México hay mucha mala formación política dentro del gremio periodístico. En algunos casos puede haber ingenuidad, desinformación, y en otros pues abiertamente pues afinidades
ideológicas y políticas. Entonces, digamos, hay de todo en ese cóctel, pero sí me parece grave que ya sea por ingenuidad, por ignorancia o por dolo, pues muchos periodistas mexicanos se presten a este tipo de campañas, a pesar de que van completamente en contra de los intereses de México, ¿no? Eso me parece particularmente grave y explica mucho de las posturas políticas que tienen estos grupos que acceden a premios internacionales. Hay toda una red desplegada en América Latina precisamente financiada a partir de este tipo de redes y de iniciativas, y que de alguna manera pues también explica muchas de las posturas políticas que se van formando entre estos cuadros, entre estos grupos, por ejemplo, con el tema Cuba, con el tema Venezuela, que son posturas pues muy parecidas a la derecha, aunque en muchos casos muchos de estos periodistas se digan de izquierdas, ¿no? ¿Qué le respondería? No sé si deba plantearlo, no es con la intención de aquí amarrar navajas, pero sí me parece que debo de preguntarte si hay algo que vas a responder ante estos señalamientos de que estás mintiendo. Yo entiendo pues la molestia de personajes como Temoris Greco, pero pues decir que mientes es también poner en duda el trabajo que estás realizando, y tú ya has estado explicando qué es lo que estás dando a conocer, Manuel. ¿Algún comentario para cerrar? No, pues os digo, obviamente personajes como Temoris, pues van a respingar con esta situación. Eh, yo lo único que hice fue referir un video de la Escuela Carlos Septién, publicado en sus redes sociales. Incluso ahí está la liga para quien la quiera consultar, de cómo se han promovido este tipo de espacios. Me parece que también sacó un tuit aclaratorio la Carlos Septién de que en el caso de Temoris Greco había declinado su participación en este taller, pero yo no lo mencioné directamente, yo simplemente referí un video con la promoción que se le estaba dando a este taller impartido por la Carlos Septién, y ahí están las referencias. Entonces, pues es un hecho innegable que se han practicado estos talleres con dinero de USAID, que es lo que yo he referido, y pues quien quiera demostrar la mentira, pues no sé cómo le va a hacer, porque digamos eso es un hecho irrefutable que no hay lugar a discusión. Yo soy muy riguroso con lo que señalo, y lo que yo escribí ahí, pues es que se ha promocionado eh, talleres realizados con dinero de USAID, ¿no? Ahí está la prueba para que lo quiera consultar, y si no me quieren creer a mí, pues ahí está el enlace para que lo confirmen por ellos mismos, ¿no? ¿Dónde está el enlace, Manuel Hernández Borboya? ¿Y dónde? Porque dices que, y más, ¿en dónde puede ver, escuchar, leer más información la audiencia de Sin Censura, Manuel Hernández Borboya? Bueno, pues estamos ahí en Manuel H. Borboya, en Twitter, donde justamente publiqué ese mensaje que ahí está apareciendo. En México, varios periodistas que giran en la órbita de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad impartieron en 2022 un diplomado financiado por USAID en la Escuela de Periodismo Carlos Septién, pero eso sí, luego se las dan de independientes. Y eso pues es una afirmación que pues va a ser muy difícil desmentir cuando ahí están las pruebas, ¿no? Ahí pueden meterse a la página de la Carlos Septién para revisar ese diplomado que sigue ahí presente en sus páginas. Entonces, pues bueno, para profundizar de ese y otros temas, estoy también en Manuel Hernández Borboya, ahí a través de Facebook, y en YouTube también con mi nombre. Hoy voy a realizar una transmisión a fondo sobre estos temas del financiamiento de la agencia estadounidense. ¿Ya tienes Entonces, hora? a las 4 de la tarde, ahí para que estén atentos y se suscriban y nos ayuden ahí a seguir difundiendo información que no difícilmente va a salir en otros medios de comunicación, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, Vicente, por el espacio, y por aquí andamos. A las 4 tiempo de la Ciudad de México. Hay que estar al pendiente de lo que publique en su canal de YouTube, Manuel Hernández Borboya, y le encargo que apoye a quienes están practicando este periodismo que a veces incomoda, que a veces enchila, pero que es necesario para el debate importante en nuestro país. Tú sabes que se te admira, se te respeta, Manuel, y aquí estamos al pendiente en Sin Censura. Gracias, Vicente, un saludo y un abrazo. Gracias, Manuel Hernández Borboya, hablando con nosotros sin censura. Fíjese que le voy a pedir nuevamente a don David que nos ponga el número de cuenta, porque me lo están pidiendo,
el número de cuenta para que hagan sus depósitos, sus transferencias, para que nos apoye con el Chayotito del Pueblo en esta cuenta de Banorte a nombre de su servidor 4189-1400-5511-8185 o con un superchat, que es muy fácil, en la transmisión en vivo y en directo de nuestros 4 canales de YouTube. Usted decide si entra a Sin Censura TV, o a Sin Censura Presenta, o a Sin Censura Media, o a Vicente Serrano Sin Censura. Busque ese signo de pesos o de dólares que nos señala con la flechita don David todos los días, ese. Ahí le da clic, con su tarjeta de crédito, de débito, nos manda su aportación y mándenos un mensaje y con mucho gusto lo leemos aquí en Sin Censura. Gracias a Talía Cigarroa, dice: bendiciones, aquí estamos al pie del cañón con ustedes. Gracias, Talía, pero no la cantante, ¿eh? Lalo Cortés dice: saludos, Vicente, ya tenía tiempo sin verlos, pero aquí te dejo mi aportación al proyecto. Saludos desde Chicago. Gracias, Lalito. Abrazos hasta la ciudad de los vientos. Marta